Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Como siempre, damos información puntual y gratuita a todos aquellos que han decidido migrar, ya sea que han decidido vivir en México o en este caso para aquellos que han decidido vivir en otros países, mexicanos, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la investigación genealógica en México. Es decir, ¿de dónde es mi familia? Si yo soy ascendiente, soy descendiente mexicano y tengo ascendientes mexicanos, ¿de dónde son y cómo demostrar esta genealogía fehacientemente? Como siempre, me acompaña el licenciado Celis Aguado, mi socio y amigo durante ya muchísimos años, gracias a Dios, amigo. Y pues también aquí el abogado que nos va a estar acompañando en las transmisiones de estos podcasts. También tiene sus opiniones, el buen amigo que hoy está durmiendo. Estimado amigo, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Pues muy feliz, muy emocionado, ¿no? Porque precisamente este tema ha sido algo muy novedoso que ha traído muy buenas experiencias a Día MSC. Y pues de antemano muy agradecido con todas las personas que pues ven estos videos y pues en suma, listos para trabajar, pero también, ¿cómo estás tú, Abraham? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. También gracias por la pregunta. La familia, ¿todo bien? Y pues aquí Harry, feliz. ¿Tiene una corbata? Tiene una corbata, es el abogado, por supuesto. El mundialmente conocido abogado migratorio. Vamos entonces a platicar. Luego ya les haremos unos TikToks del abogado migratorio. Pero por lo mientras, este tema es interesante, profundo, nuevo. Voy a dar un pequeño intro que no puedo irme demasiado lejos. Les recomiendo leer los artículos que hemos estado publicando en nuestro sitio acerca de la doble nacionalidad. Pero en pocas palabras, México tiene poco tiempo que entró a esto que se llama el jus sanguinis, el derecho de sangre. Este tipo de nacionalidad o de obtención de nacionalidad es muy anglosajón, ¿no? Ha estado presente en países europeos por muchos años, ha variado. Ahorita está en una situación un poco más tolerante, pero ha habido momentos en que solo podían naturalizarse aquellos que tenían sangre, por ejemplo, de Dinamarca, ¿no? En Estados Unidos igual, siempre se mantiene la posibilidad de obtener la nacionalidad por medio de la sangre. ¿Qué significa esto? Que tengo ancestros del país, ¿no? Originarios. En este caso, en México, a partir del 6 de mayo del 2021, hablando acerca del 5 de mayo, ¿no? Trataron de darle promoción por ese medio, que el 6 de mayo pues, se diera esta publicación de la ley. Eh, Cambió su artículo 30 en el inciso A, en la fracción segunda, en donde dice que todos hijo de mexicano es mexicano. Esa sería, en resumen, la modificación. Antes decía que todo hijo de mexicano nacido en territorio mexicano era mexicano. Eso en derecho sería el ius soli, es decir, que solo aquellos que pisaron tierra mexicana podían darle a sus hijos o que nacieron en tierra mexicana, darles el privilegio del ius sanguini, que es, eres mi hijo, entonces yo soy nacido en México, en territorio mexicano, puedes obtener la nacionalidad. Hoy en día, con esta modificación, México entra a esta modalidad del ius sanguini, que significa que si yo puedo demostrar que tengo ascendencia mexicana, por lo tanto puedo obtener la nacionalidad mexicana. Hay ahí un agujero todavía legal que nuestros legisladores no lo han hecho, está la reforma ya publicada, vigente, pero pues no existen leyes secundarias que nos digan hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo sí, cómo no, pero por interpretación jurídica, los abogados pueden definir que sí se puede obtener la doble nacionalidad si tengo ancestros mexicanos. Tratemos antes de hablar sobre esto de la genealogía, licenciado, de explicarnos por qué usted considera
que con esta nueva modificación a la ley, y por qué así es, por la misma justificación de los legisladores, por qué yo si tengo ancestros mexicanos puedo obtener la doble nacionalidad mexicana. Me voy a aventar un reto histórico muy cortito para que lo vayamos entendiendo. Esto hay que entender que el tema de la nacionalidad es un tema histórico que para México ha sido muy importante, sobre todo porque México con el tema de extranjeros ha tenido una evolución enorme, ha habido muchos cambios a la ley. La Constitución de 1824 reconocía literalmente a las personas que nacían en México y a los hijos de mexicanos nacidos en el territorio extranjero hasta primera generación. Después tuvimos su Constitución de 1857, donde limitó únicamente a aquellos que eran hijo de padre y madre mexicana nacidos en el extranjero. Y listo, primera generación. Constitución de 1917, ya no ampliamos un poquito y es cuando precisamente habla del tema del jus soli, lo que comentabas tú, que era lo que nacían a bordo a bordo de aeronaves, a bordo de tripulaciones y personas que incluso podían nacer en una embajada mexicana, ¿no? Ya después de eso tuvimos una ley de nacionalidad de 1998 que ya nos dio un poquito más de luz de los hijos de mexicanos, cómo funcionaba, se aperturó el tema de la naturalización, pero fue hasta la práctica actual donde se extiende el jus sanguinis. Ahí es donde se hace esta gran reforma en el año 2021, sobre todo porque nosotros tenemos una conexión pues con la gran herencia mexicana, porque ya no podemos decir pequeñito, o sea, yo creo que ya hay personas de cuarta, quinta generación en los Estados Unidos que tienen un vínculo muy, muy grande con el hecho de decir yo soy hijo del hijo del hijo del hijo de un mexicano. A lo mejor ya no comparte incluso cuestiones que tienen que ver con idioma, pero sí temas de costumbres, ¿no? Y entonces, en esta medida histórica, el Estado mexicano lo que dijo es, a ver, estas personas es que tengo que seguirlos reconociendo como mexicanos porque tienen una genealogía directa con con el reconocimiento de la nacionalidad mexicana, porque hay que entender qué es eso. Es un reconocimiento por parte del Estado mexicano. No es un trámite como en la naturalización, que yo voy a venir a cumplir requisitos establecidos de vivir en México, de hacer A, de hacer B, de tener un examen, y es donde hay que diferenciar fundamentalmente de que no es una cuestión de yo venir a cumplir requisitos de vivir cierta cantidad de tiempo en México, de conocer la historia mexicana, de hablar el idioma español, sino un tema de que el Estado mexicano te va a proteger y te va a reconocer el hecho de haber tenido ascendencia mexicana y al día de hoy hay que decirlo claramente, sin ninguna limitación, porque no ha establecido, como tú lo dijiste, una norma de carácter factual, una norma de carácter adjetiva, como se le dice en Reglamentaria. derecho. Exactamente, una norma reglamentaria. ¿Cómo hacer el ejercicio de este derecho? Está ahí y precisamente parte de lo que platicamos aquí, el establecer una genealogía, el establecer un procedimiento genealógico y comprobarlo para poder acceder al reconocimiento de este derecho. Miren, vamos a hacer un poquito de recopilación porque es un tema nuevo, totalmente nuevo, ¿no? La licenciada Olga Sánchez Cordero, que es doctora, ¿no? Y también fue magistrada y también fue secretaria de Gobernación, justo cuando inició la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, reconoció esto de una forma muy sencilla, ¿no? O sea, ella lo solicita y propone el cambio a la ley como secretaria de Gobernación porque detectó que estábamos faltándole al derecho de la identidad y de la nacionalidad a mexicanos que habían nacido en países que no reconocen o que no dan la nacionalidad por el simple hecho de haber nacido en el país donde nacieron. Vamos a suponer que este es un caso real, ¿no? En Qatar puede emigrar alguien y obtener una residencia temporal, ¿no? Un permiso de residir de forma temporal en Qatar o incluso permanente y puede tener hijos en Qatar. Y los hijos de estos residentes no obtienen la nacionalidad. Qatarí, a eso me refiero, ¿no? Y si estos hijos tienen también hijos en una tercera generación, tampoco obtienen la nacionalidad. ¿Qué pasa entonces?
en el caso del mexicano, ¿no? Que ya es tercera generación nacido en Qatar. Es una apátrida, porque no tiene la nacionalidad mexicana por primera generación y parecería entonces que debe de aplicar para una residencia en México. Pero ¿cómo va a aplicar si no tiene, si es apátrida, ¿no? Entonces hay un agujero ahí en donde no se le está reconociendo el derecho a la sangre a los que nacieron en otros países y que pues decidieron migrar y colocarse en aquellos lugares. Y esta reforma pues fue avalada por los senadores, incluso el que ahorita es el jefe de gobierno, Martí Batres, es el que preside esta comisión para la aprobación de esta reforma tan importante, y él mismo también da este derecho y menciona las segundas generaciones y evitar que haya pues niños apátridas y que se les respete el derecho a los ciudadanos. Aún así, que no haya reglamentación es un derecho adquirido. Es un derecho que por constitución cualquier hijo de mexicano de segunda generación puede ya obtener, incluso tercera, toda vez que no hay reglamentación, como tú mencionabas en otros videos, que les invitamos a buscar más documentación de estos videos que estamos haciendo. Pero pues, ¿por qué hablamos hoy de una investigación genealógica? ¿Cómo demostramos la genealogía para obtener este beneficio, licenciado José Luis? ¿Qué lo demuestra? Simplemente yo decir, me metí a una página de internet y encontré que tengo tatarabuelos mexicanos, ¿o cómo puedo demostrarlo? Aquí habría que hablar sobre todo en relación de cómo funciona la materia. El hablar de este procedimiento tenemos que situarlo en la materia específica y la materia específica va a tener reglas generales. La materia específica es la materia administrativa porque al final del día es derecho que tiene que ver con una cuestión de un reconocimiento gubernamental donde la autoridad funge en una relación de supra-subordinación con un sujeto. Es algo muy técnico, pero es materia administrativa. ¿Y qué se considera como prueba dentro de los documentos en materia administrativa? Pues es cualquier documento que haya sido emitido por las autoridades mexicanas o por una autoridad extranjera con el fin de acreditar una afiliación. Los documentos, por esencia, por naturaleza, que van a acreditar filiación, pues son las actas de nacimiento de las personas y eso es algo muy importante. Hoy en día se ha aperturado mucho esto porque hay que entender que si estás hablando de cuarta generación, hay personas que nacieron en México y solo tienen, y hay que entender que la separación de la iglesia no pasó hace mucho, o sea, nos puede pasar, lo podríamos entender como algo sencillo, pero hace 3 generaciones, 4 generaciones atrás, todavía teníamos pues la fe de bautizo como un documento. Hoy en día, yo se los puedo platicar, ¿no? A nivel personal, me tocó probar con mi fe de bautizo que era yo mismo para poder decirles, a ver, esta acta está mal redactada, este documento está pues erróneo, no cumple con los requisitos, me toca probar con alguna documentación adicional y precisamente el acreditar con esta afiliación, pues es establecer documentación que legalmente me permita probar mi genealogía. Y muchas veces no va a ser de discutir un poquito con solo el registro civil a nivel reconóceme mi nacionalidad, que es lo que nosotros podríamos pensar. El registro civil tiene la obligación es empezar a establecer mi búsqueda a través de los documentos que me van a dar origen para saber dónde se hizo mi registro porque entendamos que hay registros que se movieron, hay archivos, hay lugares a donde puedo recurrir que me van a permitir tener acceso a este tipo de procedimiento, ¿no? Bueno, este video nos sirve para explicarle a los clientes, ¿no? Aquellos que se acercan a DiamSC, para que comprendan que la investigación genealógica necesaria, por lo tanto, necesita visitas a los lugares de origen. Vamos a suponer que yo detecté por una página de internet o porque sé por mis padres, por mis abuelos, o por mis padres, pues que mis abuelos nacieron en Michoacán, por ejemplo, en Pátzcuaro, ¿no? Pero pues lamentablemente por la migración, por los años, no tenemos el acta de nacimiento del abuelo, incluso no sabemos exactamente cómo se llama o qué año nació. Va a ser necesario que un investigador
se acerque a Pátzcuaro, busque en los archivos de la parroquia, busque en los archivos del Registro Civil del Estado, busque en los archivos de la Nación, ¿no? Hay muchas formas de encontrar esta información hasta que dé con el acta. Esta acta entonces va a tener que llevar un proceso por medio del cual vamos a demostrar que existe. Este procedimiento, por lo tanto, necesita de personas que estén visitando los lugares, estar yendo, viajando, movilizándose, hasta lograr obtener todos los documentos que demuestren esta afiliación sanguínea y, por lo tanto, pues, obtener la doble nacionalidad. Este servicio lo da DIAMSC con el fin de que pues, no tenga que estar viajando. Sabemos que pues no podemos estar visitando una semana porque hay casos en donde hay que estar una semana ahí buscando los documentos, ¿no? Uno por hoja, hoja por hoja, libro por libro, y imagínense dentro de miles de personas y a veces en un español en escrito, manuscrito, Inteligible ya hoy que en no es día. tan sencillo de entender, ¿no? Eso entonces pues lo podemos llevar a cabo. La legalización o la certificación o las copias certificadas que se hacen, pues eso ya será materia de los abogados. ¿Qué procesos son los que se necesitan hacer para que los documentos sean válidos, licenciado? Eso es algo muy importante para que entendamos que no puede ser solo el acta de nacimiento, pueden ser incluso actas de defunción, pueden ser actas de matrimonio. Para quien no ha tenido contacto con tener un error en registro civil o tener una inscripción extemporánea, tenemos que entender que hay un histórico de lo que ha pasado a tema registro civil en México. Algo que nosotros tuvimos que hoy en día es muy real es que antes era tan sencillo como decir, voy por una copia certificada de mi acta. Y hoy en día la copia certificada no es suficiente, porque es una copia de lo que está en el sistema y muchas veces la copia de lo que está en el sistema, pues pasa por el error humano y eso es algo que hay que entender. O sea, hay un error humano de, como bien explicaba Abraham, pues me pusieron López. eh, Hay un caso ahorita que estábamos viendo con mi esposa que ella conocía a su tío Abundio, pero es Abudio, algo así, registrado. Entonces eso requirió una investigación genealógica para entenderlo. Tengo como mi abuelo, ¿no? Que era Tiburcio, José Justo Tiburcio Aguado, y por ahí, derivado yo creo que de malas redacciones, malos pasos, por ahí hay Aguada, por ahí hay Aguade, por ahí hay Aguado, por ahí hay Aguayo, O solo Justo Aguado, ¿no? Justo Aguado, O solo justamente, José Justo Aguado, sin Tiburcio, ¿no? exacto. Entonces, esa es la investigación genealógica. Estamos presentándoles por el área de investigación de DIAMSC, ¿no? Este producto a todos, ¿no? Sin embargo, ya lo hemos hecho durante estos años en que se hizo la reforma. Se nos han acercado muchas personas de Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, hijos de nacidos en Estados Unidos, que tienen un abuelito mexicano y pues ya han obtenido la doble nacionalidad, toda vez que pues, la razón y la legislación nos acude, ¿no? Y ahorita pues estamos comentándoles qué es la investigación genealógica para que comprendan lo que significa. No se trata solamente de una página de internet, no es posible, ¿no? Se tienen que obtener las certificaciones directamente de los registros civiles en donde fueron hechos o de las parroquias para que haya ahí un sellito, ¿no? Y este sellito pues, se lleve al registro civil para hacer el registro y corrección de acta, ¿no? O lo que sea necesario. En fin, eso sería lo que queríamos conversar. Licenciado, ¿tiene usted algo más que agregar a este video? Pues entender que el tema de la investigación genealógica tiene que ver con un motivo jurídico y legal que tenemos que entender, que es el establecimiento de la filiación, que es lo más importante. Este árbol genealógico tiene que haber un conjunto de cadenas que van a probarlo. Muchas veces probar ese documento, o sea, probar que mi abuelito existe, pues puede ser a través del acta del hermano, del primo, del tío, del papá, un acta de matrimonio, un acta de defunción, y puede ser que el intercambio de nombres a través de los errores humanos
también haya modificado en muchos aspectos. Entonces, bajo esa tesitura, entender que también existen medios jurídicos, como bien lo hemos platicado en otros videos, juicios de amparo, quejas, recursos de revisión, juicio de nulidad, el ejercicio del derecho de petición, jurisdicciones voluntarias, temas de demandas ante el registro civil, para poder acreditar y ejercer tu derecho a esta afiliación. Va a haber muchas modificaciones, obviamente nosotros como DMSC los vamos a tener actualizados en relación a de cómo se va a ir modificando todo esto a través de que los extranjeros que hoy son considerados extranjeros vengan y vayan produciendo esta gran materia de legislación que requiere precisamente la Cámara de Diputados para poder establecer las reglas, pues se va a ir generando como ejercicio de nuevo derecho. Se agradece también a nuestra community manager, Vico, que siempre está atrás, y le enviamos un caluroso saludo a nuestro socio y hermano Ernesto Rizo, que está en la playita, que envidia, y pues aquí el abogado migratorio lo saluda. Nos despedimos, hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en Spotify, síganos en todas las redes sociales. Recuerden que aquí abajito pueden dejar un comentario. Van a encontrar también un formulario para una asesoría gratuita. Denle like, denle seguir y nos despedimos como siempre con el eslogan de Día MSC. Una, dos, tres. Nadie es Nadie ilegal. es ilegal en este mundo. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.